Hoy vamos a tratar de responder a la pregunta de por qué a los radiadores de los autos se les adiciona una mezcla de etilenglicol y agua y no solamente agua. Para ello vamos a ver algunas propiedades coligativas. Estas propiedades son características de las soluciones y dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza química del mismo. Comenzaremos con el concepto de presión de vapor para poder abordar el concepto de la disminución de la presión de vapor en las soluciones. Entonces, ya sabemos que todos los líquidos tienen la capacidad de evaporarse, pero no todas las moléculas del líquido tienen la misma energía cinética. Solo las que tengan mayor energía cinética son las que van a ser capaces de romper las fuerzas intermoleculares entre sí y pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Cuando esto suceda y se encuentran las dos fases, la fase gaseosa va a ejercer una presión contra la fase líquida. A esta fuerza es a lo que se le conoce como presión de vapor. Esta presión tiene un equilibrio dinámico entre su fase líquida y su fase gaseosa. Ahora pasando a la disminución de la presión de vapor en las soluciones, es cuando se agrega un soluto no volátil a la solución. Este soluto se caracteriza por tener mucha atracción entre sus moléculas y esto es lo que ocasiona que se disminuya la presión de vapor. Por lo tanto, se puede concluir que entre más concentrada esté la solución, mayor va a ser la disminución de la presión de vapor. Vamos a ver la segunda propiedad, que se llama el descenso del punto de congelación en la solución con respecto al solvente puro. ¿Cuándo ocurre? Cuando la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión de vapor del sólido. Cuando se presenta una disminución de temperatura, las moléculas del líquido se van a atraer más entre sí, dejando cada vez menos espacio intermolecular. Cuando esto suceda, se forma la fase sólida. Entonces, cuando el agua alcanza su punto de congelación, se enlazan sus moléculas y rompen las interacciones con el soluto, lo que ocasiona que haya menor presión de vapor, y por lo tanto también se va a presentar una disminución de su punto de congelación. Entonces ya tenemos dos tazas, una con agua y otra con el anticongelante, y las vamos a llevar a la nevera. Ya estando en la nevera, las vamos a dejar durante 1 hora y volveremos para ver qué ocurre. Ya hemos sacado las dos sustancias de la nevera. Podemos ver que el agua quedó totalmente congelada, mientras que el anticongelante queda un poco en su estado líquido. De aquí podemos concluir que se le echa una mezcla de etilenglicol y agua a los radiadores de los autos, porque el etilenglicol actúa como un anticongelante, evitando que el motor se congele precisamente. O bien que el agua al solidificarse se expanda y esto ocasione que se reviente el motor. Bueno, la última propiedad que veremos en esta ocasión se llama el aumento del punto de ebullición. El aumento del punto de ebullición depende de un factor y es la presión externa o la presión atmosférica. Cuando la presión externa es baja y cuando es alta. Cuando es baja, se necesita poca energía para que la presión de vapor iguale la presión externa y por lo tanto el punto de ebullición de la solución va a ser bajo. Cuando la presión externa sea alta, se necesita más energía para que la presión de vapor iguale la presión externa y por lo tanto su punto de ebullición va a ser alto. Entonces hemos puesto agua y anticongelante al fuego y los dejaremos durante un periodo de tiempo. Podemos observar que mientras el agua ya alcanzó su punto de ebullición, el anticongelante apenas empieza a humear. Entonces se puede decir que esta mezcla no solo actúa como un anticongelante,
sino que también hace que el punto de ebullición de la mezcla aumente y por lo tanto hace que el motor no se sobrecaliente.